Hola, muy buenas tardes, jóvenes señoritas. ¿Me escuchan? Hola, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos un mejor audio hoy día, ¿no? Inge, Bueno, vamos a iniciar un poquito repasando tal vez para no perdernos en las leyes de Mendel y luego vamos a ver posteriormente a las leyes de Mendel. Aparecieron algunas características como conocidas como las leyes de no mendelianas, ¿no? Entonces vamos a iniciar en esta tarde teniendo ya la participación de 4 o 5 estudiantes y seguramente van a ir acoplándose. Les decíamos en la anterior clase que Mendel fue un monje que estudió una temporada agronomía y ya entrándose al conservatorio, no había perdido esa vocación y empezó a hacer mejora en plantas, ¿no? Entonces esta mejora en plantas eh, lo que hizo fue cruzar organismos homólogos en donde estudió varias características, ¿no? Y él tomó como planta al chícharo, habíamos dicho que son las arvejitas del Piscium sativum. De ella, ¿por qué? Porque esta plantita tenía características bien resaltantes, que se podían, bien excluyentes, que se podían manejar, ¿no? Había una manipulación bien controlada de los caracteres que él quería mejorar. Entonces, en ese entendido, por ejemplo, en la semilla, uno de los caracteres que tomó en cuenta fue la forma, si eran redondos o arrugados, el color, si eran amarillos o verdes, en el caso de las flores, si eran flores blancas o violetas, en el caso de las vainas, la forma, si la vaina era llena o era constreñida. En el caso del color, también si la vaina era amarilla o verde. En el tallo, si tenía axiales, si tenía vainas axiales o tenía vainas terminales. Y en el tamaño, mayores a 3 metros y menores, perdón, mayores a 30 centímetros y menores a 30 centímetros, ¿no? Entonces, estas características para Mendel eran totalmente controladas, ¿no? Él podía manejar. Y dentro de las características que podemos señalar también era que al poder manejar, él conocía exclusivamente dos términos, ¿no? Lo que es la dominancia y lo que es la recesividad. En ese entendido, él formuló 3 principios, otros lo conocen como leyes de Mendel. Indiferentemente a eso, vamos a nosotros manejar ambas bibliografías porque seguramente vamos a toparnos con ellas, ¿no? Entonces, en la primera ley o la ley de la uniformidad nos señala que al cruzar dos líneas puras, la primera generación estaría formado por individuos idénticos, ¿no? Los cuales presentan solo un carácter de cada progenitor. En este caso vamos a tomar a los guisantes en el tema del color. Él ha cruzado un guisante amarillo con un guisante verde. Al momento de cruzar ese guisante amarillo, aquí vamos a poder observar, este guisante amarillo tiene alelos dominantes A y A, y este verde tiene 2 alelos recesivos. Al cruzar estos dos gametos, lo que hemos tenido es 4 individuos, en este caso, heterocigotos. ¿Por qué? Porque hemos cruzado este alelo con este otro alelo para que nos dé A mayúscula, A minúscula. Este alelo se ha cruzado con este otro alelo para que nos dé A mayúscula, A minúscula. Este segundo alelo dominante de igual forma con ambos, ¿no? Entonces ahí hemos tenido en la F1 4 individuos o 4 gametos, en este caso homocigotos o heterocigotos. En este caso, heterocigotos, ¿no? Porque hemos partido de 2 homocigotos, uno dominante y uno recesivo, y en la filial 1 vamos a tener 4 gametos heterocigotos. Entonces, estos 4 gametos heterocigotos en las leyes, en mejoramiento, vamos a interpretar siempre desde el punto de vista fenotípico y desde el punto de vista genotípico.
hemos dicho, fenotípico es lo que es visible a la vista del hombre, lo que podemos ver, las características, y lo genotípico es lo que no podemos ver, lo que está en los gametos, ¿no? La genética de todo el individuo. Entonces, en lo fenotípico vamos a decir que este heterocigoto tiene dominancia y A para nosotros es dominancia del color amarillo. Entonces, todos estos cuatro son dominantes. ¿De qué color? De color amarillo. Entonces, vamos a decir 100% amarillos, ¿no? Y en el genotipo, de igual forma, los cuatro gametos son heterocigotos, A mayúscula y A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Los cuatro tienen esa característica. Entonces, vamos a decir, genotípicamente, el 100% es heterocigoto. Cuando hagamos estas leyes, vamos a interpretar desde la parte fenotípica y desde la parte genotípica. Entonces, si ustedes observan, hay una uniformidad total con relación a la descendencia o a la filial 1 dentro de esta primera ley. Yo creo que con eso está totalmente entendido porque ya en la anterior clase habíamos desarrollado, ¿no? En la segunda ley, ley de la segregación. Dice esta ley que durante la formación de los nuevos gametos en los hijos, los genes se separan o se segregan, ¿ya? De modo que estos gametos solo llevan a uno de los dos alelos. ¿Partimos de dónde? Partimos de dos gametos, o sea, de la anterior, de la primera ley, vamos a agarrar dos plantitas heterocigotas, ¿ya? Al cruzar estas plantitas heterocigotas, que en este caso de la filial 1 eran todos amarillos, fenotípicamente no son ni dominantes ni recesivos, no son alelos ni dominantes ni recesivos, no son en este caso genes o gametos homocigotos, sino en este caso son gametos heterocigotos porque hay dominancia y recesividad en el mismo gen, en el mismo gameto, ¿no? Entonces, si nosotros cruzamos dos de esos gametos, vamos a tener siempre segregando, ¿no? Dividiendo A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Entonces cruzamos igual que en el anterior caso, ¿no? A con A mayúscula, el primero, A mayúscula con A minúscula, el segundo, ¿no? El tercero, A minúscula con A mayúscula, y les decía que siempre se pone primero las mayúsculas, de eso es este, que está así de esa manera, y el cuarto, A minúscula con A minúscula. Entonces, al momento de haber segregación, ya no hay uniformidad en relación a lo que corresponde su interpretación fenotípica y genotípica. Vamos a decir que en su interpretación fenotípica vamos a tener, ¿cuántos tienen mayúsculas? Tienen 1, 2, 3. AA, dominante homocigoto. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. En este caso tienen 3 dominantes. Entonces vamos a decir que el 75%, porque 3 son 75%, ¿no? 75% corresponde a amarillos y el 25% que no está aquí, ustedes lo van a notar, corresponde a verdes. Esa es su interpretación fenotípica en el 100%. 25% verdes de este homocigoto recesivo y 75% amarillos de estos tres que son un homocigoto y dos heterocigotos, pero que los tres son amarillos, porque estamos observando esa característica. Esa es su interpretación fenotípica. Con relación a la, antes de pasar a la genotípica, en algunos textos ustedes van a encontrar que la segunda ley tiene una relación de 3-1. 3-1, esa es su relación. Puedo preguntarse en su examen, ¿cuál es la relación fenotípica de la segunda ley de Mendel? Es 3-1, 75 amarillo y 1 que corresponde al 25% de verdes. Entonces, esa es su interpretación fenotípica. Con relación a la interpretación genotípica, debemos observar cómo están los alelos dentro de estos genes, dentro de estos gametos, ¿no? ¿Cómo están? El primero tenemos A mayúscula, A mayúscula. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Que es homocigoto dominante, ¿no? Entonces, vamos al segundo, A mayúscula con A minúscula. ¿Este es homocigoto? No, es un heterocigoto dominante. El tercero, A mayúscula con A minúscula, ¿es homocigoto o heterocigoto? Es
heterocigoto, ¿no? Y el cuarto es A minúscula con A minúscula. En este caso, este cuarto es homocigoto o heterocigoto. Es homocigoto, pero de carácter recesivo, ¿no? Entonces, como no todos son iguales, vamos a ir marcando de manera porcentual a cada uno de estos gametos. El primer gameto es único, entonces decimos es el 25% de homocigoto dominante, ¿no? Ok. Pero aquí tenemos dos igualitos. Estos dos igualitos representan el 50%. ¿Cómo es su característica genotípica? Es heterocigoto. Entonces decimos el 50% es heterocigoto, ¿no? Y el último, que está solito también, vamos a decir que es un 25%, porque uno representa el 25% o un cuarto. 25% es homocigoto recesivo. Esa es su interpretación genotípica, ¿ya? Y aquí tenemos la segregación. Les decía, la relación 3-1. 75 amarillo, 25 verde, fenotípicamente, y genotípicamente tenemos 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto, heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. Entonces, si se dan cuenta, al momento de segregar, aparecen nuevas características bajo esta segunda ley. Y la tercera ley de Mendel ya es un poquito, no vamos a llamarlo complicado, pero tiene una mayor interpretación, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? En esta tercera ley de Mendel, que se llama la ley de la segregación independiente, nos dice que él había estudiado dos o más características, en este caso dos características, ¿no? Se observa que la segregación de un par de alelos para un carácter es independiente. O sea, no se va a mezclar, sino cada uno va a trabajar de manera independiente de acuerdo a las características que nosotros hayamos tomado de la segregación de otro par de alelos para otro carácter, ¿ya? En este caso, ya no tomamos, hasta la primera ley hemos tomado un carácter. En la segunda ley de esa cruza hemos tomado ese carácter. En cambio, en esto, ya estamos tomando dos caracteres, ¿no? Dos caracteres, ¿ya? ¿Cuáles son? En el primero, el guisante es liso y amarillo, y en el segundo es Ver. verde rugoso, ¿no? Entonces, él lo que ha hecho es, obviamente, mezclar estos gametos, ¿no? En la primera, A con B, o sea, este con este con este, y este con este, y este otro con este otro, ¿no? Teniendo una relación de 4 por 4, en este caso sería 16 gametos, 16 gametos, ¿ya? Entonces, al tener estos 16 gametos, lo que él ha hecho es ir cruzando. De este lado, fíjense, de este gameto, A con B chiquita, primero, ¿no? A con B, aquí está, y A mayúscula con B minúscula, aquí está. Vámonos a la minúscula. A minúscula con B, ponemos A minúscula con B, y B mayúscula con B minúscula, ¿no? Entonces, estamos poniendo sus características. Aquí hay un pequeño errorcito, pero eso se corrige. Luego, en el otro, de igual forma, ¿no? En el otro, de igual forma, hemos combinado los gametos. Entonces, 4 por 4, y lo único que hacemos es multiplicar sus gametos. A con A y B con B nos da A con A y B con B. Dos características, homocigotos dominantes, ¿no ven? Homocigotos dominantes. Estos van a ser lisos y verdes, ¿no? Lisos y verdes. En este otro tenemos A mayúscula con A mayúscula, B mayúscula con B minúscula, ¿no? Entonces vamos así formando. Si aquí en el momento van a encontrar algún error, es de typeo nada más, pero
la relación que vamos a ir adquiriendo hasta este último, por ejemplo, A con A minúscula, ¿no? B minúscula con B minúscula, los dos B minúsculas. Entonces, de esa manera se va haciendo la cruza. ¿Cuántos gametos vamos a tener en la tercera ley de Mendel? Vamos a tener 16 gametos. ¿Cuál va a ser su relación o su interpretación fenotípica? Vamos a tener 9 lisas amarillas, una rugosa verde, 3 lisas verdes y 3 rugosas amarillas, ¿no? La relación va a ser 9, 3, 3, 1. ¿Ya? 9, 3, 3, 1. Ahora, la interpretación genotípica, vamos a decir que aquí tenemos un gameto, una cuarta parte, en este caso una 16avo, va a ser homocigoto, 2 alelos homocigotos dominantes. En este otro, un 16avo, un alelo homocigoto dominante y el otro heterocigoto. En este otro caso, el alelo heterocigoto del liso y rugoso va a ser en este caso liso y el otro alelo homocigoto dominante, ¿no? Y así vamos a ir interpretando de cada uno de estos factores, ¿ya? Rugoso verde, decíamos. Aquí tenemos un rugoso verde, un hito, este es un rugoso verde. Luego tenemos, mucho se pierde el cursor, vamos a tener 3 lisas verdes, 3 lisas verdes, 3 lisas verdes. ¿Cómo identificamos las lisas? Las lisas son para nosotros A minúsculas, ¿no? Y verdes mayúsculas, ¿ya? Amarillas, amarillas vamos a tener A mayúsculas y lisas B minúsculas, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos este caso, vamos a ir contabilizando y nos va a dar esta relación. 9, 3, 3, 1. Si contamos 1, 2, 3, 4, basta que haya una mayúscula de cualquiera, lisa y amarilla, va a ser ya lisa y amarilla. En este caso, por ejemplo, A es lisa y amarilla, ¿no ve? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lisas amarillas. A mayúscula y B mayúscula debe tener en los 4, en cualquiera, ¿no? Luego, 3 rugosas. 3 rugosas amarillas, A mayúscula y rugosas B minúsculas. 1, A mayúscula tiene y las 2 minúsculas 2. Y aquí tenemos la tercera rugosa, ¿no ve? A mayúscula y las 2 minúsculas serían las 3 rugosas amarillas, ¿no? Y luego tenemos las lisas, que son As minúsculas, no tiene que haber A mayúsculas. 3 lisas verdes, tiene que haber por lo menos una mayúscula, en este caso es este. 2 minúsculas son lisas. Verde, hay 2 homocigotos verdes que son dominantes, entonces lisas verdes, ¿no? Aquí hay 2 minúsculas, va a ser lisa, y aquí hay solamente una B mayúscula. Por ser dominante va a ser verde, ¿no? Y aquí igual, 2 minúsculas, por ser dominante la B va a ser verde. Entonces, 3 lisas y 3 lisas verdes. Y en este último, rugosa minúscula y verde minúscula, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas características se interpretan de esa manera, de la manera genotípica. Es un poco larguito, ¿ya? Entonces, estas son las 3 leyes que formuló Mendel en sus investigaciones, ¿no? Debemos considerar que Mendel solamente tomó la dominancia y la recesividad. Después de Mendel, hubieron otros genetistas que observaron mayores características, ¿no? Esta que se denomina la genética no mendeliana, después de Mendel, o sea, post-mendelianas, en donde Mendel, les decía nuevamente, solamente consideraba la dominancia y la recesividad. En cambio, después, estas leyes no mendelianas no solamente consideran la dominancia y la recesividad, ¿no? Sino que se conocen otras formas de herencia. En estas tenemos la codominancia, la herencia intermedia, la poligénica, la herencia de alelos múltiples, la epistasis de los genes depresores, de los genes reguladores. A nosotros, ¿qué
nos interesa de estas leyes, cuáles son los que más nos interesan, son la herencia de codominancia y herencia intermedia y la poligénica. Después de alelos múltiples se utiliza más en genética animal, en la epistasis de igual manera, los genes depresores también y los genes reguladores también en genética animal. Estamos en fitomejoramiento, por lo que debemos conocer más. Pero no lo vamos a dejar así colgado, sino vamos a hablar un poquito para que también ustedes tengan conocimiento y puedan también en algún momento determinado, cuando estén llevando nutrición animal o mejoramiento genético animal, ya tengan un poco de conocimiento. No sé si estarán llevando. Entonces, cada uno de estos tipos de herencia, cada una de estas van a ser el resultado tanto de la intervención de los genes como también con el medio ambiente. Hemos dicho, el fenotipo es producto de la intervención de lo genético más la intervención del medio ambiente. Vamos a empezar con la primera, que es la codominancia. Codominancia. Ambos van a dominar. Este tipo de herencia es la que se expresa en dos pares de alelos o en pares de alelos, donde los dos son homocigotos dominantes, ¿no? Entonces, este tipo de herencia nos va a resultar pues una mezcla de colores. ¿Por qué? Porque ambos están dominando, están codominando. Aquí tenemos el primer ejemplo para mostrarles. Tenemos una vaca blanca, B mayúscula, B mayúscula. Y tenemos un toro negro, N mayúscula, N mayúscula. ¿Qué tipo de alelos son? Dominantes, homocigotos dominantes. Hemos cruzado a estos dos, este torito le ha cruzado a esta vaquita y su generación 1, su F1, toditos nos han dado blancos y negros, o sea, blancos con manchas negras, blancos con manchas negras, blancos con manchas negras y blancos con manchas negras. Entonces, manchado, a eso se llama codominancia, porque ambos alelos están dominando en los gametos, ¿no? En aquí, otro ejemplo de codominancia, estas son unas gallinitas. Esto, bueno, ya hemos hecho, ¿no? Estas son unas gallinitas, una gallina negra con una gallina blanca, nos va a salir una gallina con plumas negras y con plumas blancas. No es ploma, son plumas negras con plumas blancas. Si nosotros cruzamos una flor roja con una flor blanca, ¿cómo nos va a salir nuestra F1? Una flor blanca con manchas rojas o una flor roja con manchas blancas. ¿Por qué? Porque ambos alelos son codominantes. Van a presentar siempre ese tipo de manchado. Los dos alelos se van a manifestar en codominancia, ¿no? Entonces, eso está claro con 3 ejemplos. Aquí hemos vuelto a poner ese ejemplo para que se puedan ver y decimos que el 100% de las crías que van a tener estos dos, toro negro con vaca blanca, van a ser Holsteins, ¿ya? Eso es importante. Ahora, si nosotros observamos, hemos visto solamente hasta la generación 1, hasta la F1, pero si nosotros cruzamos, por ejemplo, a este gallina blanca con este gallo de plumas negras y plumas blancas, vamos a ver como en la segunda ley de Mendel, ¿no? ¿Qué nos decía la segunda ley de Mendel? Que íbamos a tener un 25% de gallinas negras, un 50% de gallinas con plumas blancas y negras y un 25% de gallinas blancas. Entonces, en la F2, esta herencia se vuelve intermedia porque ya aparecen los genes. Si voy a cruzar este gallo negro con esta gallina de plumas blancas y negras, también me va a resultar esta relación en la filial 2. ¿Por qué? Porque vamos a cruzar de la filial 1, vamos a tener hijitos que nos van a salir de esta característica. Por eso es importante manejar las leyes de Mendel. Pero Mendel no ha considerado esta primera parte, ¿no? No ha considerado esta primera parte de codominancia, porque para él era dominante o recesivo, ¿no? Dominante o recesivo. Para él este dominante, ¿qué hubiese dicho Mendel de este 50% heterocigoto?
¿Qué ha pasado? Aquí tenía que salirme, pues, plomo, no sé, ¿no ve? Entonces, en cambio, en esta codominancia nos ha salido gallinas con plumas negras y con plumas blancas, ¿ya? Esa es la codominancia, cuando los alelos, ya sean dominantes o recesivos, se manifiestan. Ambos se manifiestan, ambos, no solamente uno, ¿ya? Vámonos a la herencia intermedia. Este tipo de herencia en el cual los fenotipos intermedios en la descendencia se manifiestan de manera combinada, ¿no? Ni uno es dominante, ni el otro es recesivo. En este caso tenemos una flor roja, donde sus alelos dos son dominantes, y una flor blanca, donde sus alelos también son dominantes, y su F1, ¿cómo es? Su F1 no es ni rojo ni blanco, es una combinación de estos dos, ¿no? De estos dos alelos, ¿ya? De estos dos genes, ¿no? O variantes que son los alelos de los genes. Entonces, al combinarse no ha salido ni rojo ni blanco, sino ha tenido una coloración intermedia, heterocigoto híbrido, ¿no? Entonces, aquí ya no hay jaspeado. En la primera, en la codominancia, había jaspeado, ¿recuerdan? ¿No? Había, si hemos cruzado rojo con blanco, seguramente nos ha salido, ¿qué cosa? Nos ha salido una flor roja con manchas blancas, ¿no? Pero en este caso, en la dominancia incompleta o intermedia, que también van a encontrar en algunos textos, va a hacer que esta descendencia sea intermedio el color. ¿Qué va a pasar en estos dos gallos? Un gallo negro con una gallina blanca. ¿Cómo va a ser su gallito o su gallinita que va a salir? Primero que va a ser heterocigoto y segundo que va a ser híbrido, ¿no? Se van a combinar negro con blanco y este gallo sí va a ser plomo, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos alelos se están manifestando simultáneamente, perdón, simultáneamente. Perdón, nos hemos atorado. Nos vamos a traer para la próxima una Coca-Cola, Fanta, jugo de algo para que no nos seque la garganta, ¿ya? Les decía, entonces, en aquí hay una dominancia, ya no en codominancia, sino más bien intermedia, en donde los alelos se convierten en heterocigotos híbridos. Entonces va a haber una mezcla. ¿Me dejo entender? ¿Qué va a pasar en la F2? En la F2, al igual que en la segunda ley de Mendel, nosotros vamos a agarrar estas dos flores rosadas, RB, RB, RB de un gameto y RB del otro gameto. Vamos a hacer la matriz R por R, RR, R por B, RB, B por R, RB, B por B, bebé, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos fenotípicamente? Fenotípicamente vamos a tener un 25%, nos van a salir ya flores rojas. Un 50% nos van a salir flores rosadas. Y un 25% nos van a salir flores blancas, ¿no? Y eso tenemos aquí, ¿no? 25% es roja, 50% es rosado y 25% es blanco, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la segunda ley de Mendel, ¿qué era? ¿Qué había? Que en su fenotipo, los tres eran rojos, ¿no? Pero con esta ley después de Mendel no ha sido así, sino que ha habido 25% de rojo y 2 rosados. En las de Mendel lo consideraba. Por eso es la diferencia. Cuidado que se estén equivocando. Si bien una parte se maneja de las leyes de Mendel, pero ya en su interpretación no nos da lo mismo que a Mendel. A Mendel nos daba 3 rojos y un blanco. Por eso decíamos relación 3-1, ¿no? Pero en este caso no. En la herencia intermedia es 1-2-1, porque es rojo 25, 50 rosado y 25 blanco, ¿ya? Entonces aquí igualito, estamos viendo el mismo ejemplo, pero ya
señalado de otra manera. Si nosotros cruzamos un blanco, una flor blanca con una rosada, nos va a salir 25%, uy, rápido se va el tiempo, 25% blanco, 50% rosado y 50%, 25%, perdón, rojo. ¿Ya? Les habíamos hablado de los alelos múltiples. Los alelos múltiples se manejan más para determinar en los tipos sanguíneos. Estos tipos sanguíneos son el fenotipo, va a ser A, el fenotipo B, el fenotipo AB y el fenotipo O. Estos dos son codominantes, ¿no? Esta es una intermedia y este O va a ser siempre recesivo. Aquí están codominantes y recesivos, ¿no? Entonces, el tipo de sangre A, sus eritrocitos, van a recibir anticuerpos del tipo B. En cambio, el tipo B va a recibir, va a tener un anticuerpo A. Ah, Si ustedes se dan cuenta, el A y el anticuerpo A no están en la misma línea, sino están de manera cruzada. Es por esta razón, por estos anticuerpos, que los tipos de los sangres de tipo A solo aceptan eritrocitos A o pueden aceptar el tipo O, porque hemos dicho que el tipo O es recesivo. En cambio, estos son dominantes y codominantes. ¿Me dejo entender? Ahora, el tipo B, por tener anticuerpos del tipo A, solo acepta eritrocitos del tipo B o el tipo O, valga la redundancia, ¿no? Entonces, si el tipo A, Jessy, perdón, nos hemos subido sin querer queriendo, peor todavía ahora, ya, recibiría sangre del tipo B, lo que va a pasar es que este tipo A lo va a matar a estos anticuerpos A, por lo tanto no va a servir la transfusión de sangre. En cambio, el tipo AB va a recibir o al tipo A o al tipo B. El tipo O va a recibir cualquiera de estos tres porque es recesivo, ¿no? Entonces, a eso se llama herencia de alelos múltiples. Luego tenemos la herencia del factor RH. ¿Cómo determinamos el factor RH? De igual manera, los alelos van a ser del tipo homocigoto dominante RR, puede tener el individuo el heterocigoto R mayúscula y R minúscula, o puede ser homocigoto recesivo R minúscula con R minúscula. Si en este caso es RR, de la mamá es R mayúscula y del papá es R mayúscula, el tipo de sangre va a ser RH positivo. Si de la mamá va a ser RH R mayúscula y del papá R minúscula o viceversa, el tipo de sangre va a ser RH positivo por la dominancia, ¿no? Pero si van a ser ambos RRs minúsculas, el tipo de sangre va a ser RH negativo, ¿ya? Esto fue descubierto por Lanchester en 1940, obviamente observando en los glóbulos rojos presentes más los antígenos. Estos son los antígenos que tienen el factor antígeno D del factor RH. ¿Ya? Y por último, vamos a ver esto más, la herencia poligénica. Se ha visto que en herencia intervienen muchos genes para un carácter, ¿no? Pueden intervenir, por ejemplo, para el tamaño, para el color de los ojos, para el color de piel, incluso para la inteligencia. Se ha visto que intervienen muchos genes para un solo carácter. Se dice que, por ejemplo, para determinar la herencia del tamaño, intervienen aproximadamente 500 genes, ¿no? Y si tendríamos que descifrar los 500 genes, tendríamos que descifrar todo el código genético. Para este color de ojos, también hasta unos 50 genes. Por eso se llama herencia poligénica, porque intervienen varios genes para determinar una característica hereditaria. Por eso se llama herencia poligénica. Hemos visto herencia monogénica, digénica, incluso hasta trigénica, porque hemos visto 1, 2 o 3 caracteres determinados por un gen. En cambio, la poligénica es por muchos, un carácter hereditario está determinado por muchos genes, ¿no? Bien, la próxima clase, miren, esto es un poquito de citogenética humana que me gustaría darles porque vamos a ver algunas cositas importantes que no vamos a manejar, obviamente, en fitomejoramiento,
tal vez alguna parte de poliploidía, pero no tanto esto, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, la próxima clase vamos a ver, a lo que más nos vamos a centrar es a ver mutaciones. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, señoritas, para ya ir terminando. ¿Qué les ha parecido la clase? Si tienen alguna duda, alguna consulta, díganme nomás para que les responda. A ver, señorita, su participación. En ese hecho de las leyes, un poquito me he distorsionado por ahí. ¿En cuál ley? ¿En cuál ley? Por ejemplo, en la que no mendeliana, o sea, una ley no mendeliana en la codominancia. Ya, en la codominancia. Vuelvo a No, señalar. no en la codominancia, sino en la herencia intermedia. En la herencia intermedia. En la herencia intermedia les decía que ambos, ya sean homocigotos o heterocigotos, ambos se van a combinar, van a sacar un fenotipo intermedio. En la codominancia los dos se manifestaban, por eso eran jaspeados o manchados. Si cruzábamos una flor roja con una blanca, lo que me salía era una flor roja con manchas blancas, ¿sí o no? Sí. ¿No ve? Pero en esta intermedia no es así, se combinan los dos, se combinan. En vez de sacarnos rojo o blanco, una flor roja con manchas blancas o a la inversa, vamos a tener en la F1 flores rosadas de un color intermedio, porque ambos van a manifestarse de manera híbrida. ¿Me dejo entender? De manera híbrida. Y si yo quiero sacar una filial 2 cruzando de esta filial 1, una flor rosada con una flor blanca o puede ser o una flor roja también, lo que voy a tener en mi descendencia de estos dos va a ser una flor blanca, dos rosadas y una flor roja. ¿No ve? Entonces, aquí ya, nos hemos pasado. Aquí estamos viendo que aparecen los otros caracteres, pero no como decía Mendel. Mendel decía que era el 75% dominante, sí, o rojas y una blanca, o tres blancas y una roja, ¿no? Pero en este caso, no. En este caso tenemos 25, 50, 25. Por eso es una herencia intermedia, que no es lo mismo que en la segunda ley de Mendel, que se maneja la misma matriz, sí, pero al momento de tener los fenotipos es diferente, ¿no? Fenotípicamente, la segunda ley de Mendel, ¿cómo era su relación? 3, 1. En cambio, aquí es 1, 2, 1. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene una característica fenotípica diferente. Ahí se encuentra la diferencia con las leyes de Mendel. ¿Ya? Y había un ejemplo de las gallinas, creo, ahí en la familia 2 o en F2. A ver, vamos a ver, aquí está. ¿Dónde están mis gallinas? Aquí está, en la herencia intermedia, ¿no ve? Fíjense, en esta herencia intermedia, a diferencia de la codominancia, este gallo negro con esta gallina blanca, lo que nos van a dar va a ser un gallo plomo híbrido. Un plomo. Si yo cruzo un chancho negro con una landrach, lo que me va a salir un duro con una landrach, me va a salir un híbrido entre landrach y duro. O sea, me resultará pues rosado con negro. ¿Qué color es más o menos? Un rosado oscuro, pero va a ser híbrido. Pero si sería con codominancia, el chanchito que yo voy a tener va a ser un negro con manchas rosadas o una chancha rosada con manchitas negras. Ahí va a haber codominancia. Pero si va a ser un color intermedio, va a ser una dominancia incompleta o intermedia, que también se conoce. ¿Ya? Entonces, bien, jóvenes, consultas al grupo WhatsApp pueden subir. Vamos a quedar ahí y la próxima terminamos con mutaciones y con una parte de poliploidías, aliploidías y poligénicas más. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, Inge, una pregunta. ¿Y las prácticas no ustedes, supongo? Voy a darles con estas explicaciones, recién voy a subir, no podía subir antes sin estas explicaciones, ¿ya? Que tengan una bonita cuarentena. Cuando nos vemos, el día sábado nos vemos para terminar este tema, ¿ya?
Bueno, Inge. Muy bien, se cuidan, chicos, se cuidan. Estoy tomando en cuenta, son 7 participantes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.